Le hemos colocado como título a esta predicación: Alguien te ha marcado de por vida. Es el título de la predicación. Alguien te ha marcado de por vida. Cuando fuimos creados por Dios en su propósito eterno, según el texto que hemos leído, dice que fuimos creados según espíritu, alma y cuerpo, dice el texto de Tesalonicenses. Dios estableció en su creación que todos los seres humanos creados en esas tres áreas, alma, cuerpo y espíritu, fueran siendo desarrollados de manera paralela y en armonía. Pero a consecuencia del pecado, los seres humanos fuimos trastocados y de alguna manera alguna de esas áreas, el alma, el espíritu o el cuerpo, trajo desequilibrio y no hay armonía. En el cúmulo de vivencias que tenemos en nuestras vidas, hemos vivido experiencias en las cuales hemos recopilado hasta el día de hoy cosas hermosas y otras no tanto. Y de alguna manera nuestra alma se ha desarrollado, nuestro cuerpo de igual manera y nuestro espíritu. Y podemos ver, por ejemplo, que cuando una persona llega a los 30 años, físicamente su aspecto ha cambiado, se ve un hombre o una mujer ya hecha y derecha. Usted ve que la persona físicamente, sus cualidades han cambiado. Pero ese cambio físico no siempre va paralelo a la parte del alma. Usted muchas veces logra escuchar a personas de 30 años y su comportamiento no es el mismo de una persona de 30 años. Hay una variación, porque el desarrollo físico se fue cumpliendo, fue evolucionando de acuerdo a lo que Dios estableció. Pero el desarrollo del alma y el desarrollo del espíritu casi siempre nunca van al mismo nivel. ¿Por qué? Porque las experiencias que se fueron acumulando a lo largo de la vida de esa persona quizás no permitieron que el alma fuera creciendo a la misma altura del desarrollo del cuerpo. Y es así como vemos a personas de 30, de 40, de 50 años que no logran madurar con el paso del tiempo. Son personas las cuales explotan muy rápido, son muy coléricas. Y a veces la gente las ve y dice: ¿cómo es posible que con tantos años no sea una persona madura? Y vemos ejemplos, gente inclusive casada con hijos, las cuales su comportamiento no va de acuerdo a la edad que tienen. Y todo esto es resultado, hermanos, porque a lo largo de la vida del ser humano, quien sea y probablemente la de usted, ha vivido experiencias las cuales no le permitieron un desarrollo pleno como Dios estableció en el principio. El apóstol Pablo deja un apartado ahí, en 1 Corintios 13:11, encontró esta situación con los cristianos corintios. 1 Corintios 13:11, cuando el apóstol Pablo llega a Corintios, una de las ciudades importantes de Grecia, una ciudad que estaba permeada por un pensamiento filosófico muy importante, pero que a su vez había un deterioro moral muy alto. El apóstol Pablo se dio cuenta que la gente en Corinto tenía problemas de equilibrio emocional. Veía gente en la iglesia madura, físicamente de 30, 40, 50 años, pero su comportamiento era muy contrario. Y lo que Pablo encontró en Corintios fue gente envidiosa, gente celosa, gente que caía constantemente en el pecado. Y esas características de envidia, de vanagloria, de celos que encontró en la iglesia en Corinto, era la manifestación de personas que su desarrollo fue truncado o fue estorbado porque su desarrollo físico no fue el mismo del alma o de su espíritu. Y en esa línea, Pablo les escribe y les dice a los cristianos corintios: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño,
juzgaba como niño. Es decir, Pablo los llevó a la reflexión. No es malo ser niño. El comportamiento de un niño es muy impetuoso, es muy colérico, muy impulsivo. Pero con el paso del tiempo, Pablo les dice a estos cristianos corintios: ustedes, conforme vayan creciendo físicamente, tienen que aprender a dejar las cosas de niño. Y es algo que enfrentamos constantemente en la vida, y es así como muchos matrimonios tienen conflictos, porque el comportamiento del esposo es un comportamiento de un niño. Por todo se enoja, por todo se molesta, y no le da el sentido y el valor a las cosas que tienen realmente peso, o viceversa. Tenemos mujeres, hermanas, que su comportamiento sigue siendo de un niño. ¿Cómo es un niño? Es egoísta, es impulsivo, todo no le gusta, todo lo toma a un juego, no lo ve con seriedad. Entonces Pablo les escribe a estos cristianos para mencionarles que había un desequilibrio en sus vidas. Y es posible que aquí en la iglesia existe este tipo de cosas. Quizás hemos desarrollado físicamente en 30, 40, 50, 60, 70 años, pero nuestro crecimiento espiritual no va a la par de nuestro desarrollo físico, porque todavía hay actitudes, hay acciones que a veces demostramos que realmente no somos tan maduros como pareciéramos ser. Y la gente se da cuenta, hermanos. Por eso Pablo al final les dice: mas cuando ya fui hombre, dejé que lo que era de niño. Es decir, Dios quiere que tengamos una autocrítica esta mañana y que podamos reflexionar cuántos años tenemos literalmente y cuántos años tenemos en conocerle. ¿Será que nuestra alma ha ido creciendo a la par de lo que somos físicamente? ¿O será que físicamente mostramos personas de edad, pero nuestro comportamiento deja mucho que desear? Por eso Pablo les dijo a los corintios: yo quiero que se den cuenta, corintios, que cuando yo fui niño tuve un comportamiento de acuerdo a, pero cuando pasó el tiempo yo tuve que despojarme de eso y tuve que aprender a ser hombre. Cuando yo leía esto, hermanos, nos habla de que debe de haber un crecimiento en las tres áreas que maneja el texto que leímos al principio: alma, espíritu y cuerpo. Decíamos que el tema de la aplicación es: ¿quién te marcó de por vida? ¿Quién te marcó de por vida? Porque cuando somos niños tenemos experiencias las cuales nos marcaron de por vida. Lo que nuestros padres hicieron con nosotros, bueno y malo, afectó nuestra vida y nuestro desarrollo. Por ejemplo, en el caso de un hijo que constantemente vio que su padre golpeaba a su madre, y en la impotencia de ver a ese padre que golpeaba a su madre, esa acción traumó a ese niño. Y ese desarrollo emocional ya no fue el mismo. Porque ahora la figura de padre, ¿cómo la ve? Con rencor, la ve con odio, con rechazo. Porque esa acción violenta que agredió a su madre le afectó emocionalmente. Y es cierto, ese niño va creciendo físicamente, pero su mente y sus emociones van disparejas a ese desarrollo. Otro ejemplo: si el hijo vio que el padre robaba y el hijo se dio cuenta que el padre tomó algo que no era de él, eso le impacta al hijo y eso afecta a su desarrollo emocional. Y podemos mencionar muchísimos ejemplos. Por ejemplo, otro ejemplo: si el hijo se dio cuenta que el papá le era infiel a la mamá, porque los hijos se dan cuenta de todo. Ese tipo de acciones que en la casa suceden, si el hijo se dio cuenta de eso, que papá le fue infiel a mamá y que anda con otra mujer, y él se dio cuenta, esa acción lo entristeció, lo hizo sentir inseguro,
Y aunque fue creciendo ese niño, su estado emocional no tuvo el mismo desarrollo. Y podemos hablar de miles de ejemplos, porque es posible que esta mañana usted esté aquí, pero alguien lo marcó de por vida. Pudo haber sido su padre, su madre, un tío, un abuelo, que hizo algo que le afectó emocionalmente y lo marcó. Lo que Dios quiere que entendamos y seamos conscientes es que como padres marcamos a nuestros hijos para bien o para mal. Lo que hacemos, lo que decimos, cómo enfrentamos las circunstancias, vamos a afectarlos para bien o para mal. Y muchas veces o casi siempre ese patrón se repite. Vamos a ver una historia en la Biblia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 4. Busca. Las marcas que acontecen en las personas cuando son niños y adolescentes los marcan de por vida y se ve reflejado cuando llegan a la edad adulta y forman hogares. Y es por eso que hay muchos hogares que cuando llegan a casarse las personas tienen muchos conflictos y muchos problemas. Vamos a ver el caso de una familia real, donde uno de los hijos de la realeza estaba destinado a ser príncipe en algún momento de su vida. Y vamos a ver la historia de Saúl y uno de sus nietos. Dice el texto 4: y Jonatán, hijo de Saúl, Saúl era el rey, Jonatán era el príncipe, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. ¿Cuántos años tenía este niño? Según el texto. ¿Está conmigo? Segunda de Samuel 4:4. 5 años. Imagínese esta escena. Un niño de 5 años viviendo en el palacio real y de repente por alguna situación de su vida se queda sin padre y se queda sin abuelo y se queda huérfano. Esta escena es un cuadro difícil porque la experiencia de crecer sin padre y sin madre te hace vulnerable, te hace sentir inseguro. Y este acontecimiento marcó la vida de Mefiboset. Dios quiere que seamos sensibles y conscientes lo importante que son las experiencias que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida, porque eso va a ser lo que vamos a reflejar cuando eventualmente se llegue a formar un hogar. O en el caso de usted que ya es casado, quizás es el conflicto que usted tiene en su hogar, porque su pareja, el hombre o la mujer, refleja traumas, secuelas de experiencias donde lo marcaron. Y a este caso que estamos leyendo, encontramos a un niño de 5 años. Si usted conoce a alguien cercano que se quedó huérfano, esa persona va a ir creciendo pero sin la figura de papá y de mamá. Y ese niño, ¿cómo va a ser, hermanos? Inseguro, retraído, no va a sentir la seguridad normal que tiene un hijo cuando papá y mamá están, ¿cierto? Ahora, dice el texto: y de Jonatán y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Qué trauma y qué momento tan difícil que marca la vida de una persona que no solamente se queda sin papá y sin mamá y sin abuelo, sino que tiene un accidente que lo deja paralítico para el resto de su vida. ¿Sabe que las experiencias que tenemos de niños y de adolescentes marcan la vida del hombre y de la mujer para siempre? Este caso de Mefiboset, él estaba destinado a ser rey en algún momento, pero ahora ni iba a ser rey y mucho menos iba a caminar.
Hay circunstancias las cuales son ajenas, que no podemos controlar, pero hay otras que sí. Y Dios quiere que procuremos que en el hogar, que en la casa, las experiencias que tengan nuestros hijos sean experiencias que los marquen para bien. Para que cuando lleguen a ser hombres y mujeres tengan esa actitud de estar seguros en lo que van a hacer. Que cuando lleguen a ser padres, esos hombres y esas mujeres se sientan con confianza, porque el papá y la mamá les dio, los cobijó y los ayudó a ser personas muy seguros de sí mismos. Este ejemplo es significativo. El caso de Mefiboset. Él queda huérfano. El temor entró a su vida y eso marcó su vida emocional, porque él fue desarrollándose, él fue creciendo, pero emocionalmente él tuvo algo que lo marcó. Avanzamos al capítulo 9, segunda de Samuel 9. Pasan los años y según la historia, para no leer todo el pasaje, David y Jonathan hicieron un pacto, que si moría uno de los dos, el que quedara vivo iba a cuidar de la familia del que había muerto. Y en este caso el que murió fue Jonathan. Ahora, el contexto de vida de Mefiboset fue muy distinto al de David, porque aunque David fue pobre, era un pastor, pero él creció en una familia cobijado de hermanos, cobijado de papá y de mamá, y ese cuadro ayuda mucho para bien. Cuando papá y mamá están en el hogar y educan bien a los hijos, ese hijo se siente seguro. Pasa el tiempo y según el pasaje, este Mefiboset crece. Alguien se hace cargo de él, según el texto, y David pide y manda que busquen algún descendiente de Jonathan. Versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y él le dijo: David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonathan tu padre. Y el cuadro que encontramos es de que David iba a cuidar y le dijo: no tengas miedo, yo voy a cuidar de ti, porque yo hice un pacto con tu papá. Sin embargo, el texto 7: yo la verdad haré contigo misericordia, todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi casa. Y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a qué? Texto 8. Y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a qué? Sí logra ver cómo la mentalidad de Mefiboset estaba muy deteriorada. Su autoconcepto de sí mismo fue muy malo, porque la experiencia de la muerte de su papá y quedar huérfano y lisiado le afectó. Esa experiencia lo marcó y lo hizo un niño inseguro, un adulto inseguro. Esta mañana Dios quiere que nos llevemos en nuestros corazones esta palabra. Hay experiencias en el hogar donde los padres marcarán a los hijos para bien o para mal. A veces los hijos no dicen nada, se quedan callados, pero en el fondo van acumulando sentimientos por lo que vieron, por lo que escucharon. Quizás no pueden decir nada porque es papá, porque es mamá, pero los gritos, los hijos lo escuchan. Las molestias, los enojos, las diferencias, los hijos la escuchan.
Y porque es mamá y porque es papá, guardan silencio, pero eso se les queda acá. Y cuando llegan a formar el hogar, ellos inconscientemente comienzan a repetir esos patrones. Porque ese acontecimiento los marcó de por vida. Por eso esta mañana Dios quiere que tengamos conciencia, suma conciencia, sensibilidad. Las experiencias que acumulamos a lo largo de nuestra vida marcan nuestra existencia para bien o para mal. Ver padres retraídos, inseguros, es resultado de un padre que cuando fue niño, su padre lo humilló, su padre lo avergonzó, su padre lo hizo ser inseguro. Madres, mujeres que ahora con hijos en brazos, con hijos grandes, siendo inseguras o siendo muy violentas con los hijos, son el resultado de una experiencia que afectó y marcó su vida. ¿Cuántos casos no conocemos de gente adulta que un familiar abusó de ellos? A Mefiboset lo marcó una experiencia. Y cuando tuvo la posibilidad de mejorar su condición, él se sintió peor que un perro. Cuando una persona llega a expresarse de esa manera, es porque su corazón, su alma ha sido afectada de tal manera que no se tiene valor a sí mismo. Todos, sin importar nuestro contexto social, tenemos un valor, el valor que Dios nos dio. Pero Dios quiere que entendamos que las cosas que nos suceden de niños, de adolescentes, nos marcan de por vida. Y Dios quiere que tengamos conciencia de ellos. Texto 9. Estamos en el segundo libro de Samuel 9:9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo todo lo que fue de Saúl y de toda su casa. Yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y sabe que esta bendición que llegó a la vida de Mefiboset, por lo que vivió, no supo valorarla. Cuando en la vida del hombre o de la mujer hay traumas, hay secuelas de experiencias desagradables, cuando llega a tu vida la bendición de Dios, no sabes aprovecharla, no sabes disfrutarla, porque estás más en el pasado que en el presente. ¿Y cuántos casos podemos ver de matrimonios donde la mujer se esfuerza, donde el esposo se esfuerza, pero la otra parte no valora, porque siempre está pensando en lo que le hicieron, en lo que los marcó? ¿Sabe que cuando venimos a Cristo hemos tenido muchas bendiciones de parte de Dios? Pero muchos no han sabido disfrutar las cosas de Dios porque los traumas, las experiencias del pasado no les dejan disfrutar el presente en el Señor. Es una bendición cuando llegamos a Cristo, porque cuando tenemos la bendición de conocerlo, ese pasado tan gris y tan oscuro puede ser cambiado por el amor de nuestro Señor. Esta mañana Dios quiere que llevemos en nuestros corazones, en nuestras casas, lo importante que son las experiencias que vivimos y lo que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. Esas experiencias que vamos recogiendo puedan servir para que crezcamos y maduremos en el Señor.